Bueno, pues de nuevo estamos aquí. Disculpadnos, había un pequeño problemita técnico y por eso no se podía conectar la doctora, pero ya está a punto, ya están entrando. Y bueno, como se estaba comentando desde un principio, íbamos a hablar un poquito de todo, del cariotipo, de los DGPs, de los tipos de preguntas que se tratarán de responder en la medida de todo lo que sepamos, ¿vale? Y ya estoy esperando. Hola, doctora, ¿qué tal? Hola Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ay, se está quedando ahí un... Ahora, mis Ahora, disculpas a todo el mundo, soy una incompetente de las redes sociales y Juan Carlos me estaba ayudando a conectarme. ¿Cómo estáis? no te preocupes, a todos nos pasa y además hay días que Instagram va mejor, otros días que va peor, pero vamos, no te No preocupes le que he no dado pasa, la oportunidad, tengo que ponerme, pero es que no veo el momento. O sea, que hoy me va a venir fenomenal de vuestra mano practicar un poco. ¿verdad? Además, como ahora todo hay que hacerlo de esta manera, casi Claro, todo por códigos y demás, o te pones al día o te echan de la sociedad, ¿no? O sea, es efectivamente. sí. Bueno, doctora María, a ver, ¿qué le parece? ¿Por dónde empezamos? Mientras ellas se animan a hacer preguntas, que seguramente en un ratito van a empezar a hacer preguntas, ellas y ellos, porque también nos visitan ellos, eh, si quiere, empezamos un poquito a hablar del tema del cariotipo, qué es el cariotipo, qué pruebas, todo Perfecto, eso. perfecto. Rosa, por favor, de tú, María. Vale, María, Aquí estamos de entre acuerdo, amigas, amigos, ¿no? Entonces, vale, a ver, el cariotipo. El cariotipo en realidad es una cosa muy sencilla. No es más que el estudio de los cromosomas que tienen todas y cada una de nuestras células. O sea, en realidad el cariotipo no tiene mayor complejidad que todo eso. ¿Por qué muchas veces pedimos el cariotipo? Bueno, sobre todo por asegurarnos de que no nos vamos a llevar ningún problema. Lo normal entre las personas que somos adultas y que no manifestamos ninguna enfermedad ni ningún problema es que la presencia de un cariotipo anormal sea inferior al 3%. Es decir, muchas me podéis preguntar, entonces, ¿por qué pedimos cariotipo? Si realmente hay muchas más probabilidades de que sea normal o que esté alterado. Os lo voy a explicar. Hay un pequeño porcentaje de mujeres y varones, claro, dependiendo, que lo que tiene es una cosa que se llama una translocación balanceada. ¿Eso qué quiere decir? Que los cromosomas, en lugar de estar todos alineaditos, se ha puesto un cromosoma encima de otro. ¿Mm? No hay una pérdida de material genético, es decir, no nos faltan ni nos sobran cosas, nosotros tenemos los genes que necesitamos para tener nuestros órganos y nuestra función normal sin ninguna enfermedad, pero cuando nuestros óvulos y nuestros espermatozoides se unen al otro gameto, ahí sí que puede haber una pérdida o una ganancia de material genético que dé lugar, más que a una anomalía, sobre todo a un riesgo aumentado de aborto. Por eso es vale, importante tener el cariotipo cuando se inicia un proceso de reproducción asistida. Siempre que ya ha habido un fracaso reproductivo, es decir, sobre todo si ha habido abortos, entonces es prácticamente preceptivo pedirlo. Pero la inmensa mayoría de los especialistas de reproducción lo pedimos de entrada precisamente para no llevarnos sorpresas. Caso de tener una alteración en el cariotipo, ahí entra el diagnóstico preimplantacional. Nosotros podemos estudiar los cromosomas del embrión y ver que efectivamente la cantidad de material genético, es decir, los cromosomas que tiene el embrión, son los correctos, con lo cual no va a haber ningún problema en ese bebé. ya, ya está. ¿Por qué también se les hace este tipo de prueba a los donantes? El cariotipo, precisamente por eso, para asegurar, Para evitar, para ya, asegurar ya, la- sí. la- que el material genético es el adecuado. De hecho, esa fue la primera prueba de todas que se instauró en los donantes, tanto de semen como de óvulos, porque es una prueba fácil, es una prueba que se hace desde hace muchísimos años. Yo, para que te hagas una idea, y ya ha llovido un poquito, cuando era estudiante de medicina, una de las prácticas que hacíamos era hacernos un cariotipo a nosotros mismos. O Ah, sea, nos tomábamos, sí, 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 podéis hacer sí, y recortábamos nuestros cromosomas y los pegábamos en un papel. Sí, sí, sí. Ya nos hacíamos cariotipo. O sea, es una prueba antigua. Ahora hay maneras más rápidas de hacerla, pero bueno, lo que se llama el cariotipo de bandas C, que es el cariotipo convencional, que obviamente ha pasado de ser una prueba costosa y extraña a ser una prueba fácil, cotidiana y no muy cara. ¿Mm? ajá.
Es una prueba que hace mucho tiempo que está vigente y es una prueba fácil para ver, es verdad que se puede incidir mucho más en el material genético de un individuo, pero como si dijéramos, es una primera aproximación fácil y rápida a que Sí, somos cromosómicamente sanos, sobre todo por eso, vale. porque hay reordenaciones cromosómicas como son las translocaciones balanceadas que a nosotros no nos van a afectar, pero sí pueden afectar a la descendencia. Ya, ya. O sea, es decir, ese es un tipo de alteraciones que nosotros no sabemos ni siquiera que las tenemos, pero que sí podemos ser portadores y transmitírselos a nuestra descendencia, Sí, ¿no? sí, Y sí, con sí. estas pruebas, con estos tipos de pruebas del cariotipo, tratamos de evitar que esas enfermedades se las traslademos a nuestros hijos, ¿no? Exactamente, exactamente. De acuerdo. ¿Y qué es, si nos decimos un poquito qué es el diagnóstico genético preimplantacional? Hay muchas veces que en las clínicas en un momento dado, cuando hay que proceder ya a las transferencias o algo, a veces lo recomiendan, otras veces no lo recomiendan. Es verdad que es una prueba que es un poco costosa, que es un añadido más a todo el desembolso que solemos hacer a los tratamientos de reproducción asistida, pero si nos cuentas un poquito en qué consiste, cuándo es recomendable y por qué a veces se recomienda y otros no, te lo agradecemos muchísimo. Perfecto. Pues cuento, o sea, el diagnóstico preimplantacional es un tema absolutamente fascinante. Para que hagáis una idea, el primero que hizo diagnóstico genético preimplantacional fue un inglés que se llama Handyside, y fue en 1991, o sea, hace muchísimo tiempo que está vigente el concepto del diagnóstico genético preimplantacional y sobre el papel es la opción perfecta. Es decir, yo estudio el embrión, solamente transfiero embriones que sean cromosómicamente sanos, las probabilidades de embarazo se disparan y las probabilidades de que el bebé tenga alguna anomalía caen muchísimo. No al 100%, porque a veces las mutaciones ocurren después de día 5, día 6, que es hasta donde nosotros tenemos el embrión en cultivo y hasta donde nosotros lo podemos ver en el laboratorio, pero realmente el pronóstico gestacional es otro y es muchísimo mejor. Problemas técnicos por los que ha pasado, bueno, vamos a hablar un poquito de las indicaciones, ¿no? El diagnóstico genético preimplantacional, en principio, tiene tres grandes indicaciones. La primera de ellas es cuando nosotros tenemos un problema en el cariotipo, tenemos un problema en los cromosomas, tenemos un problema de reordenación cromosómica. Sí, Y de esa manera, o sea, caso típico, con pérdidas gestacionales recurrentes o mujeres con pérdidas gestacionales recurrentes. Entonces ahí se busca, hay una alteración en el cariotipo, se encuentra el motivo, se encuentra el problema y entonces se hace una fecundación in vitro para seleccionar embriones que sean cromosómicamente sanos y que no se pierdan precozmente. La segunda gran indicación, tener una enfermedad genética, ser portador de una enfermedad genética. Esto que hacemos ahora, el famoso matching genético, el famoso sí, estudio de enfermedades autosómicas recesivas, ¿no? Que incluso hay familias que saben que son portadoras de esa enfermedad porque algún miembro de la familia más cercano o más lejano es enfermo de esa enfermedad y entonces se estudia a toda la familia y se descubre cuántos son portadores. Entonces, lo lógico es estudiar al otro miembro de la pareja y si se va con un donante, al donante y, caso de necesitarlo, hacer un diagnóstico preimplantacional, buscar esa mutación en los embriones y seleccionar aquellos embriones que no la tengan. Esto, como si dijésemos, en estos dos casos sería buscar una enfermedad concreta, un problema concreto. de Y luego, acuerdo. lo que nosotros llamamos el screening genético de aneuploidías. Vale. Este es el diagnóstico preimplantacional en el que lo que se busca es un embrión cromosómicamente sano, es decir, que sea un 46XX o que sea un 46X. Vale. Y esto cuando se hace. La gran indicación, la indicación Princeps, es la edad materna. Claro. Y luego estaría, evidentemente, cuando hay pérdidas gestacionales que no se ha encontrado ningún problema en el cariotipo o ningún problema genético, pero se sospecha que por la razón que sea, estas parejas pueden generar más embriones cromosómicamente anómalos de lo normal o esta paciente, dependiendo
los casos. Y eso es un poco las tres grandes indicaciones. Ya os paso a contar. Hasta la primera década de los 2000, hasta 2007, 2008, el diagnóstico genético preimplantacional se hacía sobre embriones en día 3. No sé si estáis un poquito al tanto del desarrollo embrionario. Sabéis que cuando nosotros extraemos el óvulo, todo esto siempre tiene que ser en el seno de una fecundación in vitro, lógicamente. Claro, lógicamente. El embrión en cultivo para poderlo analizar. Exacto. Entonces, nosotros una vez hacemos la extracción de los óvulos y los fertilizamos con los espermatozoides, al día siguiente tenemos lo que llamamos el preembrión, ¿no? En estadio de pronúcleos. Lo que tenemos es el ovocito en el que se ha visto que el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino se han combinado, es decir, ha habido fertilización. En día 2 ya tenemos un embrión entre 2 y 4 células. En día 3 ya tenemos un embrión que está entre 6 y 8 células. En día 4 tenemos un embrión que ya tiene muchas más células, tiene 100 y pico, 200 células y forma como una esfera de células que la llamamos mórula porque realmente recuerda a una mora y viene mórula por ese concepto. A partir de ahí, de día 4, día 5 o día 6, el embrión primero empieza a crecer, genera una cavidad interna que se llama blastocisto, por eso pasa a blastocisto. Después se compacta y ahí ya sabemos que ese embrión está a punto de eclosionar y implantarse. Y ese allí ya ha llegado el momento, como nosotros hacemos, de transferir en estadio de blastocisto. Bueno, pues esto es al principio, en los años 90 y la primera década del siglo XXI, el diagnóstico preimplantacional se hacía en embriones de día 3. Incluso biopsiándose 2 células. Lo que pasa es que cuando biopsiábamos 2 células, realmente ahí había muchos embriones que empezaban a perder potencial implantatorio. Realmente esa biopsia sí podía suponer una lesión para el embrión. Se hacía una técnica genética menos avanzada que la que se hace ahora. Se hacía una técnica que se llama FISH, que permitía estudiar unos poquitos cromosomas, no los podíamos estudiar todos. Ahora hacemos técnicas mucho más avanzadas, técnicas basadas en secuenciación masiva de todo el genoma, y ahora todo es mucho más fácil, pero en aquella época todo era mucho más complicado. Entonces empezaron a salir estudios y salió un gran ensayo clínico que lideraron los holandeses, en los que se vio que realmente el diagnóstico genético preimplantacional no mejoraba las probabilidades de embarazo. Y todo paró ahí, ¿no? Claro, todas las sociedades científicas empezaron a decir, pues esto no parece que favorezca, bueno, y todo paró ahí. Y ya empezó a desarrollarse de forma muy extensiva el cultivo largo, llegar hasta día 5 con el embrión, ¿no? Que eso ha sido pues recientemente, a partir de 2004-2005 empezó todo esto a desarrollarse mucho. Y entonces lo que se pensó fue lo siguiente: en lugar de ir a biopsiar el embrión, como hacemos ahora, que le quitamos una o dos en día 3, si esperamos hasta día 5, nosotros tenemos la oportunidad de biopsiar una parte del embrión que no va a constituir al propio embrión. Y esto en día 5 lo podemos hacer, porque en día 5 el embrión tiene como 2 partes muy diferenciadas. La parte interna, que va a dar lugar a lo que será el bebé, y una parte externa que va a dar lugar a la placenta, a la bolsa amniótica, etcétera, etcétera. Y ahí, si biopsiamos ahí a la parte externa, que es lo que nosotros llamamos trofoectodermo, podemos biopsiar, podemos tener una imagen de lo que es el embrión sin lesionar al propio embrión. Aunque ahora os contaré, porque hay un diagnóstico preimplantacional 3.0 que está empezando a aparecer. Está empezando ahora, uno nuevo. Sí, el 3.0, ahora hablaremos de él. Vamos a hablar primero del 2.0, que es el que estamos. Y entonces se vio que eso, combinado con técnicas genéticas o con técnicas de secuenciación genética más avanzadas, nos permitía tener el mapa cromosómico completo del embrión y de una manera segura. Y este sí que es el diagnóstico preimplantacional que tenemos ahora, aunque sigue siendo un diagnóstico preimplantacional invasivo, porque nosotros tenemos que biopsiar el embrión y extraerle unas pocas células. Entonces, en términos generales, esta técnica es estupenda. ¿Problemas que tiene? Primero de todo, que nosotros tenemos que tener suficientes embriones para tener uno cromosómicamente sano, con lo cual requiere
que consigamos un número bueno de óvulos para tener bastantes embriones. Hay veces que, y desgraciadamente, cuanto más edad tenemos, menos capacidad de óvulos tenemos y es cuando más necesitamos el diagnóstico preimplantacional. Por ahí estamos en una especie de pescadilla que se muerde la cola, para la cual hemos ido desarrollando una serie de estrategias para mejorar la respuesta, o bien acumular los ovocitos, o bien acumular los embriones para conseguir al final tener un embrión sano. ¿Y qué es el 3.0? Bueno, ahora que se está hablando del diagnóstico genético preimplantacional no invasivo. Parece como lo de los móviles, ¿no? Totalmente. Tal cual te lo cuento. Y además así, en todas las reuniones científicas se habla así, ¿no? Desde hace 5 o 6 años se decía, el diagnóstico preimplantacional 1.0 está muerto, pero el 2.0 está vigente. Y ahora el 2.0 en el que estamos, pero se están desarrollando tecnologías para no biopsiar los embriones, para ir al medio de cultivo y ser capaces de ver qué pasa con el embrión. Y para ir... El otro día leía algo con respecto a esto. No sabía que era el 3.0, pero estaba en un artículo que hablaba de esto, de que no había que biopsiar al embrión, ¿no? Con lo cual era menos invasivo. Exacto. Ahora están un poco, pues muchos centros validando esta técnica y viendo a ver si verdaderamente es igual de fiable que si biopsiamos al embrión. Pero probablemente en los próximos meses / año y medio asistamos a una eclosión, ¿no? Una eclosión de trabajos científicos sobre todas estas técnicas de preimplantacional no invasivo. Claro. Y después vendrá... cómo avanza la tecnología y cómo cada día el reto de ser madre cuando se nos pone cuesta arriba es menos difícil, ¿no? Claro, tú piensas, Rosa, que nuestro objetivo final tiene que ser, no sé si yo lo veré, nuestro reto final tiene que ser un óvulo, un espermatozoide, un embrión, un bebé, pero un bebé ya en casa, en la cuna. Sí, en la cuna, sí. Bueno, en la cuna o donde quieras ponerlo, quiero decir. Bueno, sí, un bebé nativo. Un bebé en casa. Ese tiene que ser el objetivo. Todavía no estamos cerca, porque veréis que he hablado de más ovocitos para tener más embriones. O sea, como veis, no estamos cerca del reto, pero es lo que perseguimos. Una estimulación que sea lo más cómoda posible, o incluso si pudiera ser ausente, quiero decir, que no hiciera falta. Sí. Una cosa lo más natural y lo más cómoda posible. Estamos trabajando en esa dirección, pero todavía cuesta. Pero desde luego, tener la posibilidad de hacer un diagnóstico preimplantacional que nos asegure el éxito, sin tener que biopsiar el embrión, sin tener que ser... Hombre, ese es el ideal del médico, ¿no? Poder diagnosticar sin tener que biopsiar ni operar, ¿no? En ningún frente, ¿no? Ni en el macro, seríamos nosotros, ni en el micro, que serían los embriones. María, pero entonces, ¿por qué a veces cuando, imagínate, tenemos 3 embriones de diferentes calidades y, bueno, A o B o C o D o lo que sea, y se aconseja, en ese momento no hay un problema cromosómico, por así decirlo, pero se aconseja a lo mejor el hacer el diagnóstico preimplantacional a uno de esos embriones o a los 3 para ver cuál de ellos podría tener, supongo, mejor calidad o algo así, dentro de mi ignorancia, ¿no? Claro. ¿Es aconsejable hacerlo o no es necesario? A ver, ¿Garantiza más el éxito? Esta es la pregunta del millón. O sea, exactamente qué tenemos que hacer para garantizar el éxito. O sea, todavía no tenemos la respuesta a eso. O sea, ojalá la tengamos algún día. Esto, hay una embrióloga, la directora de los laboratorios de la embriología de un grupo muy fuerte italiano que se llama Genera, que es Laura Rienzi, y es una mujer que yo creo que es de las que más ha publicado en el mundo de diagnóstico preimplantacional. Ella llama la competencia embrionaria. O sea, realmente lo que nosotros buscamos es ser capaces de diagnosticar con la mayor fiabilidad posible la competencia embrionaria, que para nosotros competencia embrionaria significa ese embrión va a implantar y va a dar lugar a un bebé, ¿no?
sea, entonces, la competencia embrionaria yo creo que es una mezcla compleja de factores, ¿no? Porque por un lado está lo que investigamos en el diagnóstico preimplantacional, que es que sea cromosómicamente normal, ¿no? Esto es fundamental, porque está claro que si no somos cromosómicamente normales, lo peor que puede pasar es que detengamos nuestro desarrollo embrionario en etapas muy precoces, es decir, que llegue a haber un embarazo o que haya un embarazo que se detenga precozmente, porque sería un embarazo bioquímico o incluso un aborto de primer trimestre, o que tengamos una anomalía, ¿no? Como podría ser el síndrome de Down, ¿no? O sea, la competencia cromosómica es fundamental, pero no es suficiente. Quiero decir, también sabemos hoy que hay embriones cromosómicamente normales, lo que nosotros llamamos euploides, que no implantan. Ahí está lo que nosotros llamamos la competencia del citoplasma, ¿no? O sea, ahí necesitamos que haya otra serie de circunstancias en el óvulo y en el espermatozoide que den lugar a un embrión que pueda seguir desarrollándose y que no solo es el factor cromosómico. Entonces, por eso hay otras investigaciones que no se limitan solo al aspecto cromosómico, sino que estudian el medio de cultivo del embrión para intentar ver si metabólicamente esos embriones están evolucionando correctamente para luego implantarse y dar lugar a un embarazo evolutivo y a un nacido vivo. Vale. Entonces, en resumidas cuentas, si no tienes un problema económico, si te haces el diagnóstico, aseguras un poquito mejor saber qué Sin tienes. duda, sin duda. Yo O sea, diría... es una cuestión de ver la capacidad económica y decir, bueno, pues mira, voy a invertir este dinero para asegurarme más sobre la calidad del embrión que me estoy transfiriendo, ¿no? Claro, lo que pasa que ahí, o sea, quiero decirte, un detalle importante e interesante es la edad. O sea, si una paciente que tiene 33, 34, 35 años y yo les enseño, yo normalmente enseño siempre una gráfica de un embriólogo americano que me gusta mucho, que es Jason Franasiak, que me parece que lo explica muy claro. Es decir, Jason Franasiak lo que hizo fue coger todas las biopsias embrionarias que habían hecho su centro, que eran como 200.000, las ordenó en grupos de edad y vio qué porcentaje de embriones cromosómicamente anómalos había en cada grupo de edad. Entonces, evidentemente, a los 33 años la probabilidad de tener un embrión anómalo es del 30%, del 20%, a lo mejor no es coste efectivo hacerse un diagnóstico translacional. A lo mejor si tengo 39 años, mi probabilidad ya sube al 55 o al 60%, a lo mejor ahí sí es coste efectivo hacerse un diagnóstico preimplantacional. Con lo cual yo creo, mi recomendación cuando tengo a una paciente delante, siempre es ponderar, valorar todas las opciones y ver cuál es su opción más coste efectiva. ¿Por qué? Porque tengo 35, a lo mejor 36 años y mi probabilidad de tener un embrión aneuploide, de tener un embrión con una anomalía cromosómica está por debajo del 50%, a lo mejor me merece la pena empezar a transferirme embriones a ciegas cromosómicamente hablando. Porque probablemente consiga el embarazo rápido en la primera o en la segunda transferencia. Esto es que yo venga de un fracaso. Y ahí es donde es muy importante tener muy claro, tanto como paciente, dónde vamos a considerar el fracaso y dónde vamos a modificar la estrategia. Pero yo creo que evidentemente el coste es importante para todos. Claro, claro, claro. María, volviendo un poquito al tema del cariotipo, porque pusieron aquí una serie de preguntas. Nos decían que si nos referíamos al BAN, nos dice que si nos referimos al test de portadores. Y luego Floppy nos dice, ¿y el test de compatibilidad genética incluye el cariotipo? No, son dos diferentes. O sea, para que nos hagamos una idea, nosotros en el cariotipo lo que hacemos es que vemos la imagen macro, ¿no? O sea, vemos todos los cromosomas, vemos todo el material genético, pero organizado en cromosomas. Cuando hablamos de portadores, buscamos, como si dijésemos, los ladrillos, determinados ladrillos de esos cromosomas que sabemos que son los que pueden causar las enfermedades que hemos secuenciado, las más frecuentes. Enfermedades que o bien por su incidencia, o bien por su gravedad, son muy relevantes. Es decir, nosotros los test de portadores, pues algunos buscan hasta 350 mutaciones. Mutaciones hay muchas más, enfermedades hay muchas más, pero a lo mejor
cuando estamos hablando de una frecuencia de 1 cada 100.000 o de 1 cada 500.000, ya pierde relevancia esa mutación y realmente pues ya a lo mejor no merece la pena buscarla. Ya. Luego también Sí, el grupo étnico pues puede tener más relevancia buscar unas mutaciones o buscar otras, porque como sabéis, las mutaciones de las enfermedades se agrupan por grupos raciales. Los mediterráneos tenemos un grupo de mutaciones, los nórdicos tienen otro grupo de mutaciones. Entonces, es más interesante buscar unas cosas o buscar otras. Y a lo mejor el test de portadores que yo hago aquí, a lo mejor no es trasplantable a Alemania completamente o a Israel, donde a lo mejor los judíos askenazí tienen un grupo de mutaciones muy característicos para el grupo étnico. ya. Y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la prevalencia de la talasemia es muy alta y a lo mejor en Suecia no lo es y no es tan importante irla. Claro, por eso es muy importante en los donantes buscar la raza y Es, es, el y cuando fenotipo y la raza, que la raza sea la claro, misma, ¿no? nosotros sabemos que Raza aria, para no hombre, nosotros somos todos caucásicos, pero dentro de los caucásicos. caucásicos, claro, nosotros dentro de los caucásicos ya buscamos que en los bancos, tanto de semen como de óvulos, ya buscan si en ese momento el donante es de una nacionalidad del norte, que en principio podría ser a lo mejor un donante muy buscado, pero ya desde compatibilidad ya buscaríamos que añadiese las posibles mutaciones de su grupo geográfico, por llamarlo más que de su grupo étnico, nosotros también su grupo geográfico. Gráfico. Vale. Perfecto. Jo, mira, nunca te costará sin saber algo nuevo, ¿no? Voy a seguir leyéndote algunas de las preguntas por aquí. Dicen, a nosotros no lo han hecho, a mi pareja no le salió ninguna y a mí una con un nombre muy raro. Me imagino que es el cariotipo, ¿no? Que le salió... Sepas que yo no quiero ni mirarme, ¿no? Y me imagino lo que puedo tener por ahí en los genes. Yo tampoco quiero mirarme, ¿no? Nos preguntan también, Caporal Eliana nos dice, ¿esto es solo para las personas que pasan por FIF o también las que pasan por inseminación artificial? IA. No, que pasa por inseminación también pueden hacer test de compatibilidad o estudio de portadores, claro que sí. Porque esto es saber que tú y el donante no compartís ninguna mutación. Con lo cual, como estas son enfermedades que necesitan que tanto óvulo como espermatozoide tengan la misma mutación para que la descendencia manifieste la enfermedad, es interesante en cualquier situación. Sí. O sea, que Incluso serían te los diría mismos portadores. eventual embarazo espontáneo en casa de cada cual. Sí. Ya. Nos pregunta Gypsy, que ¿cuánto sale analizar el embrión? Vale, eso depende. Normalmente no se analiza un solo embrión. Claro. Normalmente las empresas de genética, para que te hagas una idea, a ver, hoy en día está todo tan especializado que para hacer la biopsia embrionaria viene un embriólogo con un sistema láser que se dedica única y exclusivamente a biopsiar embriones. Entonces, normalmente la empresa genética que todas las clínicas contratamos, que hay varias en España, nos dan un precio de embriones. Claro, por una cantidad de número de embriones. Cuantos más embriones, más económico sale, cuanto menos embriones, más caro sale. Entiendo. Exacto, pero nos suelen hacer un pack por un número fijo de embriones y luego ya, si hay muchos más, pues ya te encarece un poquito. Vale, perfecto. El otro día creo que hablaban de unos 2.000 euros hacer el diagnóstico preimplantacional. Sí, para varios embriones. Sí, o sea, añadidos al tratamiento, es decir, Eso, hacer a varios embriones la DGP o el TGP, que no sé si es la OEL, costaba alrededor de unos 2.000 euros, dijeron, aproximadamente, para arriba para abajo. Vale. Me preguntan que si el test de portadores, que solamente se lo hicieron con el donante, es necesario hacerlo con los dos, ¿no? a ver, entiendo que fue la que se iba a embarazar, ¿no? La parte de la pareja que se iba a embarazar con el donante. No, era en caso que preguntaban que si en en inseminación artificial se podía hacer el test de portadores. Nos comentabas que sí, que se podía hacer el test de portadores para ver la compatibilidad entre ambos.
De todas maneras, Que en su caso solamente se lo hicieron al donante. al donante, vale, o sea, puede ser, o sea, esto es una elección personal de cada uno. A día de hoy, la inmensa mayoría de los bancos tienen estudio de portador de mutaciones en los donantes, o sea, ya tienen el pack hecho, con lo cual tú sabes que para todas esas mutaciones el donante es negativo. Vale, vale, que ya se lo han hecho previamente antes de haberlo seleccionado para ti. Vale. Eso. Estupendamente. María, ¿te parece pasamos al tema de que es otra cosa que también nos llama la atención y tenemos dudas de si hacer, no hacer o cuando nos lo aconsejan si seguir adelante o no, que es lo del el TEC o el diagnóstico de la ventana de implantación, eso de que si se implanta en 3, en 5, en 6 o que está desplazada la ventana o no está desplazada y ahí también andamos un poquito así como... Claro. A ver, cositas importantes. O sea, el ERA y el resto de los test, hay tres o cuatro comercializados. Hay 2 o 3 que son del norte de Europa. El ERA, que es el que más conocemos, que es el que tiene Genomics, lo desarrolló Carlos Simón. Es siempre para transferencia en diferido. Es para hacer una transferencia en un ciclo de preparación endometrial, con lo cual tenemos que previamente haber congelado los embriones. El ERA no está pensado para hacerlo en un ciclo de fecundación in vitro en fresco. Entonces, para congelados. Es para congelados, efectivamente. Entonces, a ver, es un test muy interesante y es una herramienta que nos puede ayudar en caso de fracaso reproductivo. Yo creo que de entrada uno no tiene por qué sospechar que va a tener una ventana de implantación desplazada, pero en el momento en el que ha habido una transferencias pasa un poco como con el diagnóstico preimplantacional si no tenemos materna avanzada. O sea, de entrada no hay por qué sospechar que tú tengas la ventana desplazada, pero si ha pasado 1 o 2 transferencias, a lo mejor tiene interés revisar esto y ver que efectivamente está como tiene que estar. Pero tienes que pensar que el desplazamiento de la ventana en el ensayo que ellos han desarrollado había en un 25%. 75% de los ERAs que hicieron, la ventana estaba donde tenía que estar. Ahora, un 75% de los casos estaba donde tenía que estar y un 25% se había desplazado. Se había desplazado, o sea que realmente es un test que ayuda a justificar un porcentaje de los fracasos reproductivos, pero no todos. Y otra cosa que yo creo que hay que tener en cuenta, ahora lo que sí se ha empezado a hacer desde hace 1 año y medio, no solo en España, sino también en el extranjero, es la determinación de los niveles de progesterona antes de la transferencia en diferido. Y lo que van a hacer, Carlos Simón y los que están haciendo todas las determinaciones de progesterona y tal, es correlacionar el test de desplazamiento de ventana, el test ERA, con los niveles de progesterona plasmática para ver exactamente dónde está el problema. Con lo cual, que todo esto es una cosa que está evolucionando científicamente y que se está intentando relacionar y ver en el origen. Mañana hay una charla de Carlos Simón y de Elena Labarta, que Elena Labarta es de las que ha hecho uno de los estudios más grandes, el estudio más grande en España de progesterona, de determinación de progesterona en sangre, también en ciclo sustituido. Van a ver un poquito, van a presentar un poquito datos de qué correlación hay y todavía todo está un poco ahí, ¿sabes? Para ver exactamente dónde quedan las cosas. Pero yo, mi respuesta sería, si hay un fallo de implantación, yo creo que hay que mirar al endometrio y hay que ver qué está pasando en el endometrio. Aparte de lo de la ventana de implantación, es muy importante examinar el endometrio. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando digo yo examinar el endometrio, o sea, una parte es ver si está desplazada la ventana de implantación, que sería con el ERA, que se mira con una biopsia de endometrio, y otra, eso es. Y otra de las facetas sería ver si hay una inflamación crónica, ¿no? La endometritis crónica, y lo otro sería ver si hay una alteración de los bacilos normales, porque sabes, Rosa, que desde hace unos pocos años se ha visto la famosa microbiota que nos acompaña y que tenemos por el organismo. Bueno, pues parece ser que todo el día con la microbiota, macrobiota y yo ya también estoy con una empanada ahí con la microbiota. Yo, no te creas, porque cuando yo era residente, el endometrio era
estéril no tenía bacterias y ahora tiene bacterias buenas que a veces dejan de ser buenas. Y Exacto, increíble. Sí, sí. o sea Entonces, que hay con que todo mirar el nivel de bacterias que puede tener ese endometrio, ¿no? Porque si tiene un elevado nivel de bacterias puede estar impidiendo la implantación. eso es. Pero no solo el nivel de bacterias, sino el tipo. Porque tenemos de las buenas, los lactobacilos, y las que sobrecrecen si caen los lactobacilos. O sea Vale. que ahí está empezando a establecer unas interrelaciones de unas cosas con otras que nos están ayudando un poco a ver qué es lo que está pasando. Qué mundo tan interesante. Y lo de la progesterona que nos estabas contando, ¿por qué tanto influye el nivel de progesterona en la Pues mira, implantación? porque esto es una cosa que nos ha sorprendido a todos muchísimo. O sea, estos estudios son, es verdad que el primero que lo publicó todo fue en 2014, un italiano, pero no se le hizo mucho caso, aquello se quedó como metido en un cajón y ahora dos españoles muy potentes han sacado estudios que además están publicados internacionalmente, etcétera, etcétera, y lo que nosotros pensábamos que era un estándar, es decir, yo hago un ciclo de operación endometrial, un ciclo para congelados, Sí, 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 sí. y llegado un día, digo, bueno, ya está todo preparado con el progesterona, voy a programar la transferencia, pues resulta que la transfusión estándar de progesterona no llega a sangre y a endometrio, obviamente, por igual a todas las pacientes, con lo cual ahora estamos determinando la progesterona en sangre y si no hay pacientes, lo que hacemos es suplementar la progesterona. Entonces, lo que hacemos es, normalmente nuestro estándar es poner progesterona vaginal, pero si no hay suficientes niveles en sangre de progesterona, es la añadimos por vía subcutánea, la complementamos con otra vía para asegurarnos que los niveles suben y efectivamente los niveles suben. Y lo que se ha demostrado en estos estudios es que cuando se normalizan los niveles plasmáticos de progesterona, suben las posibilidades de embarazo. Y Vale, ahora viendo es si los desplazamientos de ventana endometrial están relacionados con las con la alteraciones. progesterona. Ah, paramos. Entonces, ¿y cómo se suben esos niveles de progesterona? Añadiendo progesterona que normalmente se añade por otra vía, o sea, no aumentando la dosis de progesterona vaginal, sino suplementando por la vía subcutánea. ¿Y cuál es el nivel más o menos adecuado de progesterona que se suele Es tener? la pregunta del millón. Nos La acaba otra pregunta del millón, ¿no? de mandar a publicar un metaanálisis de todos estos estudios porque cada centro ha determinado unos niveles plasmáticos diferentes y nosotros en el metaanálisis que hemos mandado, nosotros hemos considerado que unos niveles en torno a 10-11 serían unos niveles suficientes. Vale. Porque efectivamente hay muchos centros que no tienen nivel propio. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en la clínica, a partir de 11,5 consideramos niveles normales. Y las pacientes que tienen los niveles por debajo, lo que hacemos es esperar, suplementar con progesterona, repetir y cuando ya son normales, transferir. Vale. Bueno, me parece súper interesante todo esto, me estoy quedando con la boca abierta. Nos preguntan también por aquí que para una inseminación artificial, ¿qué pruebas recomiendas? A Si hay ver, que hacer alguna prueba especial, yo supongo que todo tiene que ver con la edad, la situación, la reserva ovárica y cómo está la mujer, ¿no? Porque una chica con 32 igual no necesita de grandes pruebas, ¿no? efectivamente. A ver, para una inseminación artificial no hay tres cosas. Lo primero de todo, cuando una mujer no ha intentado embarazo de forma espontánea, yo esto lo digo siempre, ¿no? Es presunción de sanidad, ¿no? Presunción de inocencia. Aquí todo el mundo es fértil mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, hay que hacer un estudio básico, un estudio analítico, ver que estamos bien. Sí que es interesante hacer una determinación de reserva ovárica, aunque tengo que decirte, Rosa, que para hacer una inseminación teniendo ciclos menstruales normales, lo normal es que tengamos óvulos suficientes. ¿Mm? Y un poco lo que hay que plantearse y lo que nosotros con nuestros pacientes es si tiene verdaderamente interés mirar cómo están las trompas o no. ¿Por qué? Esa Porque, es la histerosalpingografía. o la histerosonografía, porque también se puede hacer mediante ecografía, que además es menos doloroso generalmente. Mira qué bien, a mí me hicieron la primera. La primera, sí, era clásica. Lo que pasa es que ahora ya muchos centros tienen validada también la histerosonografía y es un poquito más sencilla, se puede hacer en la consulta, es menos molesta. Bueno, pues ya sabéis, preguntar si tienen la segunda, que es menos molesta. Pero vamos, que básicamente
yo muchas veces considero que esa prueba puede ser hasta opcional, porque si Sí, no hemos tenido ningún antecedente, no tenemos ninguna enfermedad tipo endometriosis, no nos han operado de nada, pues a lo mejor tenemos las trompas completamente normales y se puede empezar a hacer inseminaciones sin necesidad de pasar por una prueba que es más invasiva y más compleja. O sea que, resumiendo, para hacer una inseminación, poco, una analítica y una ecografía. sí. Ujú. Vale, perfecto. Y me dicen aquí, ¿da igual tomar progesterona en óvulos de 200 que de 100 tomando la misma dosis? Esto de la, no, lo de la menopausia son los estrógenos, ¿verdad? Sí, Ah, sí, porque el otro día había hablado a una amiga que se estaba tomando estrógenos vía vaginal por la menopausia y demás, digo, y me estaba liando entre la progesterona y los estrógenos. O no me sea, extraña. estos óvulos de 200 y de 100 se toman vía oral. Se pueden tomar oral o vaginal. Y, Vale. y ahora tenemos unos óvulos nuevos de 400 miligramos que también son muy cómodos y que son solo 2 administraciones al día y son menos comprimidos. Pero sí, da igual, puede ser de 100 o de 200. Sí, y da lo mismo tomar uno que otro. Simplemente las dosis varían según la cantidad que tenga de progesterona, más Sí. largo espacio del tiempo o menos, ¿no? Te voy a decir más cosas. Te voy a decir más cosas. Estos estudios que te cuento, que nosotros hemos metaanalizado, utilizan dosis de 600 miligramos al día o de 800 miligramos al día. Y tanto si usas 600 como si usas 800, ambos centros y ambos estudios tienen el mismo porcentaje de pacientes con progesterona baja, lo cual nos dice que llega un momento que la vía vaginal se debe de saturar, no debe de absorber más progesterona y hay que cambiar de vía. Ujú. Vale, vale, perfecto. Se me había quedado una pregunta por aquí atrás de una chica que nos preguntaba si había aquí, sí, que dice, ¿en España hay algún banco de donantes? Sí, Creo que sí, ¿no? Hay un sí, montón sí, de sí, bancos. hay muchos. Y además, Aparte de los propios que tienen las clínicas, ¿no? Muchas clínicas, claro, 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 hay bancos que son solo bancos que son solo bancos de donantes. de donantes. Lo que pasa es que muchos de ellos tienen semen y óvulos. Vale, vale. O sea que ya tienen ambos gametos, ¿no? Por Ambos así decirlo. activamente. Vale, vale. Y ahí, además, es normal que existan porque aunque las clínicas tengan sus donantes, a veces puede llegar un fenotipo muy específico o Eso, de una raza muy específica. Y exacto. entonces, que aquí en España es difícil encontrar, entonces tienes que recurrir a un banco de donantes para buscar, pues yo que sé, un fenotipo de raza negra, un fenotipo Asiático, asiático, etcétera. Vale, exacto. vale. Me dicen aquí, yo me ponía de 400, volvemos a la progesterona, vamos y venimos, yo me ponía de 400 por la mañana y 400 por la noche y he tenido 2 fallos de implantación. Claro, aquí ha llegado un momento, sí, te tengo aquí, usuaria MAM, bueno, y un número larguísimo. Sí, Claro, hombre, esto lo tienes que hablar con tu ginecólogo o con tu ginecóloga, pero ha llegado el momento de estudiarte más. sí. Ella dice que piensa que ha podido ser por la progesterona, supongo que A por ver, tener poca progesterona. puede ser la progesterona, otras veces no es tan sencillo. Sí, yo, ¿no? Y luego me pregunta también que si es más fiable por vía vaginal o por vía oral. No, al final, O al final igual, ¿no? lo que demuestran es que da igual. Sí, 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 sí. Estupendo. De verdad que me estoy quedando maravillada con todo esta clase, esta master class que nos has dado sobre el DGP, sobre los test de la ventana implantacional. Eh, ya, mira, como nos quedan unos minutitos antes de que esto haga plus, porque me dicen que ahora Instagram ya no corta, pero a mí me lo corta, me va contando los minutitos, no sé por qué. Dice, no, ya no corta, digo, pero a mí me empieza a decir uno, dos, tal, y corta, corta rápido que no lo guardas, ¿no? Entonces tendré que averiguar por qué. Si nos puedes hablar un poquito del tema de la epigenética, que también es algo que Antes, es fabuloso, es espectacular, es un mundo que a mí me gustaría hasta hacer un máster en epigenética, ¿no? ya, Cada vez que leo sobre ello me quedo todavía más maravillada de esa capacidad de modificación de genes, ¿no? O sea, claro, si nos cuentas un poquito, claro. dicen que qué buena entrevista, María, es Ah, verdad, muchas es una gracias. entrevista, bueno,
espectacular, María. Oye, muchas gracias, nada, es un placer estar con vosotros. A ver, yo, lo que tú dices, Rosa, tú quieres hacer un máster, yo quiero hacer un máster de genética y otro de epigenética, porque yo lo que le digo a mis pacientes es, mire, a mí la genética se me ha ido ya de las manos hace tiempo y yo esto cada vez lo entiendo menos, porque, y es verdad, porque ahora los genetistas, cualquiera sabía de genética y ahora es una especialidad de mi propia y nosotros recurrimos a ellos y le decimos, oye, cuéntame esto, que yo ya no lo entiendo. Pero en esencia, fundamentalmente, la epigenética es la facultad que tienen los genes de expresarse unos y reprimirse otros. Es decir, óvulo y espermatozoide. Nunca había oído esa expresión de expresarse unos y reprimirse otros. Exacto, exacto. Y concretamente se metilan y se desmetilan, pero bueno, ese es el proceso bioquímico profundo que siguen. Es decir, o sea, nuestros genes es como si tuviéramos la enciclopedia británica, los 900 tomos. Pero de esos 900 tomos probablemente no utilicemos todos los genes. ¿Por qué? Porque entre un gen que expresa, que hace una cosa, que tiene una función importante, y otro gen que tiene otra función importante, hay trocitos de genes que lo único que hacen es decir que este gen va a expresarse, es decir, va a hacer su función o no va a expresarse. Eso es genética. Entonces, eso es un poco lo que justifica que dos embriones iguales en dos úteros diferentes den lugar a seres distintos. Probablemente no de sexo, quiero decir. No, la epigenética no llega tan lejos como para modificar el sexo. Es decir, el 46XX va a ser así y el 46XY también. Pero que puede cambiar cosas que van a cambiar mucho. Nuestra predisposición a enfermedades, ¿no? Pues una madre que no se cuida durante el embarazo va a hacer que se expresen determinados genes que puedan precipitar un embarazo infantil, por ejemplo. Sin embargo, un embarazo cuidado va a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo eso es la epigenética. Es la capacidad que tiene el entorno de modificar los genes que se van a expresar, es decir, que van a tener funcionalidad y van a definir cómo somos, y los genes que van a reprimir, que no se van a expresar y no van a decir nada de cómo vamos o no van a definir nuestro destino futuro. Sí, sí. María, hoy me he quedado con la boca abierta. O sea, he aprendido, mira que llevo tiempo en esto y en los directos y en el tema de la reproducción asistida, pero es que he aprendido muchísimo. O sea, cada vez aprendo más, aprendo más. Lástima no poder volver a vivir. A lo mejor no elegía periodismo, elegía biología o embriología o, o epigenética. Qué fascinante. Es que es Estamos fascinante. nosotros sin vosotros. Sí, 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 no, no, pero es que es un mundo tan fascinante, ¿no? Y ver cómo luego esa vida emerge, me parece, bueno, un mundo, tenéis una suerte tremenda de trabajar en esto. O sea, que te agradezco enormemente la entrevista. Bueno, vamos a dejarlo ya porque los minutos empezarán a contar en nada y nos veremos pronto en otro directo, me imagino, porque ha sido súper interesante. Creo que todas están súper contentas con el directo de hoy y así me da tiempo a colgarlo y que quienes no hayan podido estar por temas laborales o de horarios, que lo puedan ver. ¿Vale? Gracias por mirarme con tan buenos ojos. Es un gusto estar con todas vosotras y estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Gracias, María. Un beso a todas. Un beso muy grande. Bueno, chicas, pues nada, ya os dejo y los nuevos directos serán ya la semana que viene, porque ahora toca un poquito de fin de semana, de exámenes de niña, de reorganizar un poco todo el programa de la semana que viene, que vamos a tener también muchos directos muy interesantes. Y además viene uno que es fascinante porque va a ser sobre el colecho y sobre la lactancia, que va a ser fabuloso. También va a venir otra vez de nuevo Virginia Ruiz Pérez, que sabéis que nos hace unos directos maravillosos sobre alimentación fértil, ¿no? Para aumentar nuestra fertilidad. Y bueno, ya os iré contando porque tenemos mucho más. Un besito muy grande y que, bueno, no os veo, a no ser que ocurra algo así, de repente, hasta el próximo lunes. Hasta luego.